Muy buenos días, doctor Andrés Tapia González. Muy buenos días, doctor Luciano Cueva Chauca, estimados colegas e integrantes de este colegiado. Muy buenos días, señoritas, señores abogados. Muy buenos días, señorita relatora Susana Arias. Vamos a dar inicio a esta audiencia pública virtual que se ha programado para la vista de la causa del habeas corpus, signado con el número 6843-2022, programada para el día de hoy, 30 de marzo del 2023, a horas 10 de la mañana. Señorita relatora, tenga la bondad de dar cuenta de la causa materia vista. Buenos días. Corte Superior de Justicia de Lima. Primera Sala Constitucional de Lima. Causa para ser vista por los señores jueces superiores Ordóñez Alcántara, Tapia González, Cueva Chauca. Expedientes con informe oral número 6843-2022, interpuesto por el señor Elio Fernando Rivera Carro, contra del Procurador Público del Poder Judicial sobre habeas corpus. Estoy en audiencia. Me escribes, te puedo contestar por escrito. Gracias. Señor presidente, doy cuenta usted que viene en grado de apelación la sentencia número 6 de fecha 30 de enero del 2023, que declara improcedente la demanda de habeas corpus, que ha concedido al señores abogados el término de 5 minutos a efectos de que informe oralmente el día de la vista de la causa. Aquí finalmente informo, señor presidente, que el abogado de ambas partes se han hecho presente, así como el informe de hechos del señor Alberto Fujimori. Bueno, por su orden, vamos a iniciar esta audiencia con el informe de hecho del beneficiario Alberto Fujimori. Voy a hacer uso de la palabra por el tiempo de 5 minutos sobre hechos. Su señoría, con su venia, muy buenos días. Disculpe usted por los problemas de internet, no lo escuchamos. Entiendo que se va a iniciar por el informe de hechos y luego de derechos. Disculpe usted. Así es, señor. Perfecto. En tal sentido, cedo el uso de la palabra al señor Alberto Fujimori, beneficiario de la presente causa, para que pueda, dentro de los 5 minutos, entiendo, otorgados por su digna sala, oralizar lo respondiente al informe de hechos. Buenos días, señores magistrados. Sobre el caso de secuestro agravado y trato cruel, yo debo decir que en ningún momento se dio las órdenes para detener a estos dos señores. Yo me entero del señor Gorriti cuando ofrecía una conferencia con la prensa extranjera el día 7 u 8 de abril en Palacio de Gobierno. Y allí él toma la palabra como representante de un medio extranjero que narrando los hechos y reclamando la computadora que se le había incautado en esa detención. Ante este pedido, yo le indico al edecán que inmediatamente busque dónde está la computadora y se le devuelva al señor Gorriti. En ningún momento de la propia manifestación del señor Gorriti fue maltratado. Estuvo una madrugada en el servicio de inteligencia del ejército y luego pasado a la policía, a la dirección de la policía, en una dirección a cargo del general Quetín Vidal, que entiendo era su amigo. Lo atiende y es liberado posteriormente. Igualmente ocurrió en el caso del señor Dyer, nunca se dio la orden para que fuera detenido. Estuvo en el local del servicio de inteligencia del ejército y de la propia manifestación del señor Dyer. Se le dio un trato adecuado con la alimentación que requería, el teléfono, y
facilidades que inusuales para una persona detenida. Fue liberado a los pocos días sin mayor trámite. Eso es lo que puedo decir en cuanto a los hechos, señores magistrados. Muy bien, muchas gracias por el informe de hecho. Puede hacer uso de la palabra el señor abogado de la parte demandante. Perdón, demandante apelante. Correcto. Permítame un segundo, su señoría. Ya está perfecto. Muy buenos días, señores integrantes de esta digna sala. Hay casos en los cuales corresponde a un abogado ser herramienta de justicia y también corresponde a tribunos, magistrados como ustedes, que puedan sentar jurisprudencia. Y una jurisprudencia válida en función a la aplicación correcta del principio de legalidad. ¿Por qué llegamos acá, ilustres magistrados? El suscrito defiende una justa causa. Tenemos, pues, un caso en el cual se emitió una sentencia condenatoria de acuerdo a los hechos narrados por el señor expresidente Alberto Fujimori, una persona de 84 años con comorbilidades que se intensifican en el tiempo. Hemos podido advertir dos temas muy relevantes con respecto a la fundamentación de hechos. Primero, tanto el señor Gorriti como el señor Dyer jamás, nunca, jamás hicieron mención en sus declaraciones, y eso obra en este caso, en el expediente, que fueron víctimas de trato cruel. Jamás, no existe. Si ese fuera el escenario como tal, tendríamos otra discusión, pero no lo menciona. Punto número uno. Podríamos discutir entonces el tema de detención arbitraria. ¿Por qué no? Pero en el caso concreto estamos cuestionando una sentencia, a entender de esta defensa, nula, por cuanto se ha condenado a una persona en atención a una vulneración de sus derechos fundamentales, aplicando como frase final el trato cruel y secuestro agravado. Los presuntos, en este caso agraviados, las personas que estaban y cuestionaron esta detención, nunca alegaron trato cruel. Punto número uno. Ha hecho referencia en la fundamentación de hechos el señor expresidente que el propio fiscal, también Pablo Sánchez, jamás mencionó trato cruel. Nunca. Está en nuestra demanda de habeas corpus. Cuestionó, señaló que podría investigarse, la imputación sería secuestro, pero nunca dijo el agravante de trato cruel. La pregunta cae por sus propios pesos, ilustres magistrados. ¿Por qué motivo una sala en ese momento, un colegiado, emitió una sentencia señalando que es trato cruel? Evidentemente hay una transgresión al principio de una sentencia con los requisitos mínimos de ponderación y motivación, por cuanto eso es extrapetita. ¿Cuál ha sido el efecto en realidad que se considerara trato cruel? Aplicación de 25 años, una muerte en realidad para una persona, estar en prisión cerca de 25 años. El cuestionamiento del acuo, por el cual nosotros estamos disconformes, muy respetuosamente, y por eso llegamos a esta ilustre sala, es que hace referencia a que existiría una vulneración, pero no se debió mencionar, se debió mencionar en el proceso ordinario, en la defensa ordinaria. Sí, pues, pero estamos el día de hoy. No se puede trasladar una defensa equivocada, incompleta, ineficaz, cualquier escenario, a un justiciable, a un beneficiario. El hecho concreto es claro. Se sanciona, entre otros considerandos, penalmente a mi patrocinado, y lo voy a decir textualmente, y este es el eje principal de esta sentencia, por tener la condición de jefe de Estado, porque debió de conocer, dice, porque debió de conocer, debió de haber tomado conocimiento
O sea, no hay ningún elemento objetivo en ese proceso ordinario. No se actuó nada con respecto a ese tema. No hay ninguna declaración o elemento de convicción claro para sostener que el señor expresidente tomó conocimiento u ordenó, en este caso, la detención de estas personas. No existe. En la propia conferencia de prensa del señor Gorriti, de una manera sorpresiva dije, yo estuve detenido, devuélvanme el acto. Ustedes podrán evidenciar incluso en esa conferencia de prensa la cara de la expresión del señor expresidente. En el supuesto negado de que el señor expresidente lo haya detenido, ¿por qué motivo permitió que el señor Gorriti ingresara, en este caso, a una conferencia de prensa? No resulta lógico y coherente. Entonces, sostener, como se planteó en esta sentencia suprema, lo voy a decir tal cual, que en tanto era jefe de Estado, tenía que haber conocido lo que hacían sus agentes, es una clara vulneración al principio del debido proceso y derecho de defensa, porque siguiendo esa tesis, ilustres magistrados, una teoría ya desfasada, la teoría mediata que podría ser aplicable a crímenes de guerra, juicios de Nuremberg y otros más, sostenida por el señor Roxin allá en los años 60, no puede ser aplicable pues al día de hoy, evidentemente porque bajo esa tesis el señor expresidente sería responsable de todos los actos arbitrarios, cuestionados, antiéticos, penales realizados por personas subordinadas a él, entiéndase, comisarios, efectivos policiales, gobernadores regionales, y no es así. La teoría mediata, ilustres magistrados, como ustedes podrán advertir, está aplicada directamente a este tipo de razonamientos de crímenes de guerra, pero no directamente para sancionar a una persona si no existe ningún elemento de convicción para sostener que el señor expresidente realizó o emitió una orden. No existe, porque si tuviéramos eso en este expediente, señores magistrados, y ya dentro del minuto que me queda para poder terminar esta oralización, tendríamos otra discusión. Nosotros consideramos que hay una afectación a los derechos fundamentales, debida motivación. Hay una motivación aparente, forzada, para sentenciar a una persona a 25 años. Los presuntos agraviados jamás señalaron que era trato cruel. Podemos discutir que hay detención arbitraria o no, ya prescribió el delito, podríamos discutirlo. Podríamos coincidir en discutir ese tema con el señor procurador. Pero si los agraviados no lo dicen, y Fiscalía no lo dice, ¿cuál es el elemento de convicción para sostener que hay trato cruel? Y por ende secuestro agravado y aplicar 25 años. Evidentemente es nulo. Hay una vulneración al derecho al acceso a la motivación de las resoluciones judiciales. Punto número 1. Punto número 2. Hay una afectación clara y directa al principio de la imputación necesaria. ¿En qué momento se imputó? ¿En qué momento, señores ilustres magistrados, conocemos al pie del derecho esta carpeta, este expediente judicial, este elemento, este hecho cuestionado al señor Fujimori? Nunca salió inmediatamente esa sentencia. El hecho que no se haya podido defender o la tesis de la defensa haya sido otra, no quiere decir que el señor no tiene acceso a una protección constitucional. Tercer derecho afectado con respecto a este tema, el debido proceso. Se incluyó una terminología de secuestro agravado cuando no fue analizado. Y lo más importante, con respecto a la demanda que hemos presentado, ya los agravios, porque es muy importante sostener que esta apelación se sustenta en los agravios por cuanto el ACUO no lo ha valorado. El ACUO indica que sí, debió remitirse en el proceso ordinario. No podemos, señores ilustres magistrados, utilizar una justificación de esa naturaleza para no proteger a una persona que se encuentra afectada en sus derechos constitucionales. Quiero cerrar, señores magistrados, esta oralización agradeciendo y también tomando en cuenta el permiso otorgado con respecto a los tiempos, las coordinaciones que se han dado con el INPE, para dejar constancia lo siguiente. Nos encontramos ante una afectación constitucional que genera un daño a la salud del señor expresidente. Estamos hablando de una persona de 84 años, con comorbilidades que se intensifican en el tiempo. El expediente médico lo obra también en esta carpeta, en este expediente judicial. Muerte súbita, procesos de infarto. Respiración asistida, como usted puede ver. Nosotros no estamos solicitando que en este momento se diga que el señor es inocente o no. Lo que estamos solicitando es que se lleve a cabo un proceso adecuado, conforme a ley, como corresponde. No se puede sancionar a una persona penalmente atribuyendo 25 años si las personas agraviadas y el representante del Ministerio Público jamás lo dijo. Eso es nulo. Y no se puede pretender desconocer la afectación constitucional alegando de que en su momento no lo dijo. No se defendió.
Llegamos a ustedes, señores ilustres magistrados, solicitando justicia, solicitando que se pueda sentar una jurisprudencia clara, solicitando que se pueda realizar una reconciliación en nuestra sociedad y finalmente que se deje un hito histórico a nivel judicial, donde se permita que una persona que ha sido sentenciada de manera injusta, equivocada, no voy a decir ilegal, pero injusta, equivocada por unos magistrados, pueda regresar a su hogar, pueda pasar los últimos días de su vida con su familia como corresponde, en atención a los derechos fundamentales que consagra esta Constitución. Eso es todo lo que tenemos que fundamentar como parte jurídica, señores magistrados. Quedamos atentos a cualquier pregunta que ustedes estimen pertinente realizar. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor abogado de la parte contraria por el mismo tiempo. Ya, bien, señor presidente, señores magistrados, buenos días. En esta oportunidad, en representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicito que se confirme la resolución que es objeto de la apelación, la misma que declara improcedente la demanda planteada por el señor Alberto Fujimori. Bien, habiendo escuchado atentamente lo señalado por el señor abogado, se advierte que básicamente su argumentación va orientado en cuestionar la sentencia de 25 años que dictó la Corte Suprema, dictada por los hoy magistrados emplazados, bajo el argumento de que dicha sentencia habría vulnerado el principio de imputación necesaria, motivación y el debido proceso, ¿no? Y el núcleo duro de su argumentación es de que ni el Ministerio Público habría calificado el secuestro como agravado, ¿no? Puntualmente el trato cruel. Eso es la tesis puntual. Y en virtud de ello corresponde determinar si efectivamente la sentencia que se somete a control constitucional es inconstitucional, ¿no? Y para comenzar, señor presidente, debo señalar con toda claridad que conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional, recaído en el expediente 1460-2016, reitero, 1460-2016, declaró infundada la demanda de habeas corpus del señor Fujimori. Y precisamente, señores magistrados, en ese expediente se sometió a control constitucional las sentencias penales que hoy nuevamente se pretende someter al control constitucional. Entonces, si el Tribunal Constitucional ya declaró infundada, lógicamente ustedes podrán evaluar si eso constituiría o no cosa juzgada constitucional, ¿no? Porque evidentemente había otros argumentos, pero puntualmente respecto al principio de legalidad, derecho de defensa y aprobar, sí ha sido argumento planteado en esa demanda que el tribunal, como máxima o intérprete de cierre de nuestra Constitución, ha declarado infundada. Y precisamente conforme al fundamento 46 de la referida sentencia, puntualmente el Tribunal Constitucional hizo referencia respecto a los argumentos que hoy está planteando el señor abogado. Si me permite leer solamente un párrafo. Por ejemplo, el fundamento 46, el Tribunal Constitucional dice que se observa de la revisión de la acusación fiscal que se imputó al demandante la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado, que es importante para este caso, ¿no?, que estamos discutiendo, mediante la modalidad de autoría inmediata por dominio de organización, ¿no? Eso está en la acusación, en la página 21. Y justamente estos fueron los ilícitos penales cuyo pronunciamiento precisamente habían sido autorizados para su procesamiento por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Esta imputación obedecía a la existencia de un aparato de poder estructurado jerárquicamente en la pérdida de proximidad del hecho, se compensa por la medida de dominio organizativo, ¿no? Eso es en la acusación 21. De manera que cuando el señor abogado el día de hoy nos dice que el trato cruel del secuestro agravado no fue objeto de acusación, entonces, ¿cómo es el Tribunal Constitucional? En fundamento 46, reitero el expediente 1460-2016, donde se analizó la sentencia que estamos, o que se pretende cuestionar, sí acepta, ¿no? O sea, da por sentado. Entonces, no es que los magistrados emplazados se hayan inventado o creado un delito o un agravio que no fue objeto
de acusación. De manera que, por esa razón, nosotros consideramos ese argumento puntual debe ser desestimado. Ahora, con relación al principio de imputación necesaria, en esos términos, señor magistrado, nosotros, conforme ya hemos señalado en nuestro escrito de absolución, queremos señalar puntualmente lo siguiente. Si estamos nosotros, señores magistrados, frente a un habeas corpus contra la resolución judicial y el legislador democrático, mediante ley orgánica, ha habilitado, ¿no?, ciertos presupuestos para ingresar a analizar el tema de fondo, y eso no es un argumento formal o un argumento inconstitucional. Ese artículo estaba en el artículo 4 del antiguo código del propio Código Procesal y ahora está en el artículo 7, ¿no? La firmeza. Ese artículo, señor magistrado, ¿qué dice, no? Que para ingresar a analizar el fondo, o sea, analizar la resolución judicial conforme al canon de control constitucional, tiene que ser firme. Y respecto a la imputación necesaria, señor magistrado, si nosotros revisamos todo el proceso penal, no fue objeto de cuestionamiento, ¿no? El proceso penal. Y haciendo un símil, no un símil respecto a los agravios que se plantea un habeas corpus cuando no fue cuestionado el proceso penal, el tribunal tiene un argumento que nosotros compartimos. Por ejemplo, el expediente que les he mencionado, el 1460-2016, uno de los argumentos fue respecto a la parcialidad o imparcialidad del magistrado Prado Saldarriaga y César San Martín Castro. En ese caso, señor magistrado, en el fundamento 27, el tribunal dijo que de los autos no se advierte que este argumento haya sido cuestionado en el proceso penal. Por tanto, ese argumento o ese agravio carece de firmeza, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros estamos argumentando, ¿no? Respecto puntualmente a la imputación necesaria, no fue objeto de cuestionamiento. Entonces, ¿cómo es que mediante un habeas corpus vamos a exigir a la Corte Suprema a que se hayan pronunciado, ¿no?, respecto a la imputación necesaria cuando no fue objeto de agravio en su recurso de nulidad o apelación contra la sentencia de primera instancia contra el señor Alberto Fujimori? De manera que nosotros solicitamos ese extremo debe declararse improcedente. Ahora, puntualmente respecto a que los agraviados, en este caso el periodista Gustavo Gurriti y el empresario Manuel Dyer, no habrían declarado que hayan sido objeto de trato cruel y por tanto no se entiende por qué la Sala Suprema habría cuestionado. Sobre el particular, señores magistrados, conforme al juicio, a la declaración de los agraviados, en el juicio número 9 y número 10 del 2008, ellos detallan cómo es que, por ejemplo, el periodista Gustavo Urrete dice que a las 3 de la mañana ingresaron un grupo de personas con armamento y obviamente no es la forma como se ejecutaron, no es que un particular o un grupo no gubernamental haya privado la libertad. Entonces, el hecho que un aparato del Estado, más aún estábamos en un gobierno de facto, más aún había zozobra o no había ninguna justificación. Entonces, todos esos elementos constituyen trato cruel, ¿no? Entonces, no es aquí un secuestro cualquiera de un particular, y precisamente esos argumentos sí están en la sentencia, señores magistrados. Lo mismo con el empresario Manuel Dyer, que cuando se predisponía a viajar a la ciudad, al estado de Estados Unidos, fue detenido sin ninguna justificación en el aeropuerto Jorge Chávez. Luego fue privado de su libertad y sin una justificación y en un centro ilegal que no estaba permitido. Entonces, todos esos elementos, señor magistrado, sí constituyen trato cruel. El trato cruel no solamente es la violencia física, también tiene un aspecto psíquico y moral. Y justamente estos aspectos ya fueron dilucidados en la jurisdicción penal, tanto por la sentencia de primera y segunda instancia, razones por las cuales, señores magistrados, en este caso puntual no se advierte ninguna vulneración y por lo tanto, conforme a los argumentos que están en nuestro escrito de absolución y por los argumentos que por mayoría ya han sido aceptados por algo constitucional, solicito que se confirme la sentencia que declara improcedente la demanda de habeas corpus contra el señor Alberto Fujimori. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte de mis colegas? Ninguna pregunta, señor presidente. No, señor presidente, ninguna. Un segundo. Veo que el señor abogado de la parte demandante está solicitando el uso de la palabra. ¿Puede hacer uso de la palabra, señor abogado, para replicar 2 minutos?
Muchas gracias, ilustres magistrados. 2 minutos es más que suficiente para demostrar que en realidad lo expuesto por mi colega amerita o podría concluir como un desconocimiento del expediente. Ha hecho referencia de trato cruel, esto está grabado. ¿Y qué es lo que dijeron? Ellos se dirigieron por la avenida Javier Prado, hicimos una parada en la juguería 4 estaciones. Cuando he repreguntado y contestado en su declaración ante vocal superior, el señor Dyer, o sea, se demoraron, no voy a leer todas las declaraciones, evidentemente, eso está en nuestra demanda y en los anexos, ¿no? O sea, hay un trato cruel, lo recogieron, el señor salió, se fueron a comer. Con el señor Gorrito también, lo buscaron, se despidió de toda su familia, salió y le dieron alimentación también. ¿Cuál es el trato cruel? ¿Qué pasó con el señor procurador? Se olvidó de revisar las declaraciones. Eso está en nuestra demanda. Eso es un hecho innegable. Yo no, y por eso es que quiero que se entienda, ese es el tercer punto del señor procurador. Entonces está equivocado, no hay trato cruel. Un trato cruel es sacar a una persona, llevar, pegarle, incitar, insultar. Eso no hacen referencia ahí. No voy a leer las 2 declaraciones, pero ese es el tenor, y es lo que dice. Otro punto importante. Hace referencia al señor procurador, ha dicho, no, hay trato cruel, lo sacaron, sí. ¿Quién utilizó el celular? A una persona que se le secuestra y se le pretende hacer trato cruel, entiéndase pegar, humillar, golpear, ¿se le permite utilizar su celular? ¿Se le permite llevar su celular? Yo le sugeriría revisar el contenido integral del expediente, y por esto, en verdad, es la necesidad de la defensa de esta justa causa. El señor Dyer dijo, utilicé mi celular. Como el señor ha hecho referencia a esos años, pues regresemos a esos años. He tenido la posibilidad de revisar cómo eran en esos años. Era un equipo Bell South enorme con una mochila. Se le permitió llevar y comunicarse con su familia. ¿Hay trato cruel? Pues no hay trato cruel. Podemos discutir el tema de detención arbitraria. Discutámoslos en otro lugar. Lo que yo cuestiono acá es lo siguiente, y es el primer error manifestado, porque este es el tercer error realizado por el procurador. El primero es hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, que se sostuvo en atención a una demanda por el principio de legalidad. Yo no cuestiono eso. Ese es otro error de lectura de una sentencia del Tribunal Constitucional basada en otra demanda y en otros argumentos que el señor ha dicho acá, porque está grabado, está dicho acá. Yo lo que cuestiono aquí es el principio de imputación necesaria, evidentemente, conformado dentro de sí, porque no se individualizó el hecho. No se dijo en qué momento el señor realizó ese delito, de qué forma, y no se acreditó como tal, y el señor no pudo defenderse. Eso es uno. Y lo segundo, el de debida motivación, porque si tenemos que los señores han declarado y no hacen referencia a trato cruel, evidentemente, porque han comido, los han llevado a un restaurante, han utilizado sus celulares, y el fiscal Pablo Sánchez dice que no hay trato cruel, ¿cómo va a haber una sentencia en ese tipo? Entonces mi habeas corpus presentado es por la observación a la vulneración de estos derechos fundamentales. Indicar que no, esto se llevó a cabo por el Tribunal Constitucional en función a lo que digo es equivocado, felizmente, de una manera baja y sucinta ha dicho otros argumentos, son otros argumentos. Y lo que estoy cuestionando acá, en efecto, es que esa sentencia debe ser declarada nula, sumado al hecho también. Y con eso yo termino, y agradezco el permiso otorgado, porque es importante que ustedes tengan los elementos necesarios para que puedan emitir una jurisprudencia justa, correcta. El señor no ha tenido ninguna vinculación en ese expediente, no se hace referencia. Es solamente un párrafo donde dice, el señor Fujimori, al ser jefe de Estado, debió tomar conocimiento de los agentes. Es decir, bajo esa tesis, el señor Fujimori debió haber tomado conocimiento que lo llevaban al restaurante, que comía un plato determinado de alimentos, que utilizaba el tema de Belsao. No es así. Es una resolución forzada, no quiero decir ilegal, pero equivocada. Y nosotros el día de hoy solicitamos amparo constitucional. Finalmente el señor procurador dijo, sí, pues en su momento debió haber presentado eso en el recurso de nulidad de apelación. Pero eso no puede ser una justificación, señores magistrados, para que ustedes puedan impartir justicia. El señor Fujimori no era abogado, no es abogado. Confía en una defensa que tal vez de acuerdo a su tesis era lo mejor. Si no lo argumentó en ese momento, no puede ser eso justificado para que se pueda sostener que el señor no tiene amparo constitucional el día de hoy. Por todo lo expuesto y atendiendo a los considerandos ya señalados, a las declaraciones que hemos incorporado, es más, e incluso concordando, y con esto termino, hasta el propio magistrado San Martín, que yo no lo he cuestionado, hace referencia que yo no lo he cuestionado, señor San Martín. El señor San Martín en nuestra demanda de habeas corpus, en la entrevista que hace en Careta, señala lo siguiente:
y está en la demanda. ¿Qué le quedaría en términos legales a Fujimori? ¿Puede presentar un habeas corpus? Sí, por otros motivos, por el indulto hay una prohibición porque es secuestro. Eso queda en sentencia y limita la posibilidad de indulto, pero se puede cuestionar, dice. Hay un error que se llama adecuación normativa, porque no sería agravado por A, por B, por C, o porque no es grave. No lo digo yo, lo dice incluso el señor San Martín, si el señor procurador dice que lo cuestionó, yo no lo he cuestionado. Evidentemente tiene una trayectoria jurídica académica. No es el momento, yo no lo he cuestionado para nada, más bien hago referencia a sus palabras con respecto a la página 18 de nuestro habeas corpus, donde él señala incluso que hay una posibilidad de viabilizar esta acción. Y por eso es que estamos acá, solicitando a ustedes que impartan una jurisprudencia conforme a ley, atendiendo a que el señor Fujimori tiene 84 años y solicita amparo constitucional para que los días finales de su vida pueda vivirlos en familia, con sus nietas, con su familia, como corresponde, porque para eso es el derecho constitucional. Eso es todo, muchas gracias. Por el mismo tiempo, ¿puede duplicar el señor procurador? Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, con relación al trato cruel del señor magistrado, todos los argumentos que estoy señalando no es un argumento que de pronto me estoy inventando, ¿no? Yo me remito a los expedientes, en todo caso a la Ejecutoria Suprema, que es objeto de cuestionamiento en este proceso constitucional. Y justamente en eso señala que el trato cruel no solamente se refiere al aspecto físico o psíquico, sino al aspecto moral. Y justamente los magistrados explican que, por ejemplo, con relación al agraviado Emmanuel Dyer, señalan que incluso cuando estaba detenido, le sugirieron que le van a ayudar a escaparse, a fugarse. Entonces, se llama por eso la ley de la fuga, que lógicamente se utiliza para poder justificar y quizás incluso la muerte de una persona que esté detenida arbitrariamente. Y justamente ese término sí está empleado en la Ejecutoria Suprema. De manera que no es aquí que yo de pronto no conozco el expediente. Ahora, con relación a que el obvio beneficiario no hay ninguna imputación clara donde él se especifique haya participado, ¿no? Directamente. Evidentemente eso no va a haber porque entiendo, o sea, la sentencia no es por autor directo, sino autoría mediata por dominio de la organización. Entonces, es por esa razón, porque tenía un control, ¿no? Eso fue debatido. Ahora, dice que se puede debatir en todo caso por una lesión leve. Obviamente el proceso constitucional no sirve para poder establecer si un hecho delictivo, qué tipo de delito se va a calificarse o qué tipo de autoría o participación. Eso ya es competencia del Poder Judicial y precisamente ya ha sido determinado e incluso la sentencia ya ha sido objeto de control y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda. Entonces, por esa razón nosotros nos remitimos a todos los argumentos que ya hemos señalado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte de mis colegas a los señores abogados que han intervenido en esta vista? Ninguna pregunta, señor presidente. Active su micrófono, doctor Luciano, no lo escucho. Disculpe, señor presidente, ninguna pregunta, señor presidente. Bueno, oído los informes orales, el informe de hecho, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias, señores abogados. Muchas gracias, señor beneficiario. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, señora magistrada. Buenos días, señor procurador. Buenos días, gracias. Buenos días. Igualmente, buenos días con todos. Ok. Coordinamos por el interno. Gracias.